Hola, soy yo otra vez para contestar al pseudo pastor Gamaliel ah, por las preguntas que no alcanzó a entender en el video y que me estaba preguntando. Me decía que por qué mencionaba a Dios cuando se trataba del que Jesucristo había enviado a los apóstoles. Yo estoy de acuerdo con usted en ese aspecto, sabiendo que como está escrito que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de todo varón y hay un orden. Pero si nos vamos a 2 de Corintios capítulo 5 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 de Corintios 5 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esa es una. Gálatas 1:15. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. O sea que sí tienen que ver mucho porque si hablamos de quién fue el que les escogió, no fue Cristo. El que los escogió aquí fue Dios. Porque como le dijera, fue de antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién fue el que preparó todo? ¿Quién fue el que planeó todo? Fue el Espíritu de Dios, en su plan bendito, en su presciencia. Así que en su anticipado conocimiento, pues Dios fue el que los escogió. Dios los preparó de antemano, los apartó, teniendo un trabajo para ellos, teniendo una misión para ellos. Así como Dios tenía obras para la iglesia también tenía una misión para ellos. Bueno, entonces yo por no querer discutir contigo de que Dios envió al apóstol Jesucristo y Jesucristo envió a los apóstoles, estoy de acuerdo. Pero también no podemos dejar a Dios a un lado. Dice que ah, pues Dios fue el que los escogió. Y el Señor quería saber, dice que en Lucas 6:12, Lucas 6:12, dice así, dice, en aquellos días él fue al monte a orar, o sea, hablando del Señor, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El Señor se pasó orando la noche, toda la noche, y el Señor le reveló quiénes eran. Después de haber orado, dice, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y luego tengo otro texto. San Juan capítulo 17. Dice, versículo 6. He manifestado a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Versículo 9. Y ruego, yo ruego por ellos, no ruego por los
del mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Así que esto es un plan de Dios, y el Señor Jesucristo pues cumplió ese propósito que Dios tenía, porque sabemos que Dios ya los había escogido delante de la fundación del mundo, y el Señor pasó la noche orando, y ahí donde el Señor llama a sus discípulos y les llama apóstoles. Les da ese nombre, ese nombramiento, ese título. Así que no veo una falta de doctrina, ninguna invención. No, todo. Dice usted que desde joven conoce las escrituras. Pues yo también desde pequeño, desde mi niñez, también conozco las escrituras. Y conforme a mi alcance y mi entendimiento, y conforme mi comprensión, o como yo lo entiendo, así es como yo se lo estoy diciendo. Sería bueno que platicara con alguien de la iglesia, de alguien oficialmente con alguien de la iglesia. Sería bueno, ¿verdad? En vez de que, pues si invitaras a un pastor y pusieran los dos a hablar en contra de la iglesia, sería bueno que hablara con alguien, ¿verdad? Y se pudiera ver la otra cara de la moneda. Sería bueno. Pero bueno, yo como miembro, sabiendo que no es un oficial, sino que es conforme un miembro de la iglesia lo entiende, conforme un miembro de la iglesia, o qué es lo que, para que ustedes vean qué es lo que un miembro piensa o qué es el conocimiento de un miembro de la iglesia. Así que no hay ningún problema por decir apóstoles de Dios. Gálatas 1, ¿verdad? Y muchos de los versículos, o muchos cuando empiezan las cartas, dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Gálatas 1:1, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Así que, pues, no miro algo que esté fuera de lo que está escrito. No he mencionado algo que sea una herejía o un invento, no. Estamos mencionando de esa manera porque así es como se le entiende también. Así que es apóstol de Jesucristo porque el Señor los envía, ¿verdad? Pero el que los escogió también, el que tenía un plan para ellos también era Dios. Y bueno, Gálatas 1:1 es la respuesta. Ahora vamos a proseguir. Adelante. Allá cuando le hablaron del Evangelio, en la Iglesia Cristiana Espiritual, Francisco Borrego era el predicador que él Bueno, cuando el Señor se le apareció a Pablo, sin duda ya habían pasado 40 días. Fue mucho después que se le apareció el Señor a Pablo. Tanto así que ya habían iglesias, ya se había esparcido el Evangelio. ¿En 40 días había pasado todo eso? No creo. Así que yo digo que pasó tiempo, más de 40 días de seguro. Entonces, pues aquí podemos ver nosotros. ¿Por qué dice que en 40 días? Bueno, dice que el Señor estuvo apareciéndoseles en su cuerpo resucitado, en su cuerpo que Él estuvo sus 32 años, 33 años de su vida. En ese cuerpo se le apareció a los discípulos, se le apareció a los hermanos. Y todas esas manifestaciones, esas apariciones, fue el Señor en su cuerpo, que tenía sus heridas otra vez, tenía su cuerpo con el que Él estuvo durante sus 33 años sobre la tierra.
Pero cuando llegó, cuando se cumplieron esos 40 días, él ascendió al cielo y una nube lo cubrió. Pero al decir que él ascendió al cielo, sabemos que en el cielo no entra carne ni sangre. Así que al no entrar carne ni sangre, el Señor lo transformó. Quitó ese cuerpo, esa carne y esa sangre que él tenía, lo transformó. Así como hizo Dios con Enoc o con Elías, que su cuerpo pues no vio corrupción. Así también estaba escrito que el cuerpo del Señor no vería corrupción. Así que no se descompuso, no lo enterraron, no. Él resucitó, él ascendió a los cielos y fue transformado, porque al cielo no entra carne ni sangre. Eso es lo que yo quiero decir, eso es lo que yo he intentado decirles. Entonces, cuando el Señor se le apareció a Pablo, ya el Señor ya había sido glorificado, porque para entrar al cielo, pues se necesita un cuerpo glorificado, ya no va a ser en este cuerpo. Eso es lo que yo me estoy refiriendo. No sé si me doy a entender. Ahora usted lo hace entender, lo hace ver, o así yo lo entiendo, que es como un holograma, una figura de un ser. Aunque quieras tocarlo y quieras agarrarlo, pues no se puede. Pero sí se tiene la figura de un ser humano, tiene la figura de alguien. Si me lo muestra, si yo lo conociera, digo, oh, ese es fulano de tal. Y, pero un espíritu no se puede ver. Un espíritu es invisible. Entonces, al Señor Jesucristo haber sido glorificado, pues ahí fue donde él fue transformado. Ya no estaba en ese cuerpo, ya no estaba en sus cuerpos con sus heridas, no. Ya no le conocemos así. Los católicos hasta el día de hoy ahí lo tienen en una cruz y con su corona, no. Él no, para nosotros él está en el cielo, a la diestra de Dios Todopoderoso. Así que ahí está mi aclaración. Por cierto, no me aclaró cuál era su creencia. O sea, tanto que me insiste que son apóstoles de Jesucristo y no de Dios, pero no me ha explicado ese punto de doctrina que ustedes tienen, que dicen que Dios es Jesucristo. Entonces, no sé por qué tanta insistencia, aunque ya se lo aclaré esos textos atrás. A ver si me puede responder esa pregunta. Dice Lucas 24:39. Lucas 24:39. Dice, mirad mis manos, que miraran sus manos. Mira, porque ellos pensaban que habían visto un espíritu. Ay, es un espíritu porque pues él ya murió y como que está vivo. Y se espantaron los discípulos y unos pensaban que era un espíritu. Pero les dice, mírenme, mírenme. Mirad mis pies, que yo mismo soy. Primero les dice que miren, que por eso se identifica, porque un espíritu no se ve como si fuera un holograma. Aunque hay espíritus que toman forma, o el diablo se puede convertir en un ángel de luz, pero en sí un espíritu pues no tiene forma, no tiene medidas, ni distancia, ni anchura, no sabemos. Dice, mirad mis pies, que yo mismo soy. Y ya después de que le dice que lo miraran, palpad. Primero dicen, miren, luego palpen. Y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. No es un holograma. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos,
como veis que yo tengo carne, mi cara, carne, mis ojos, mis manos, mis dedos. Mírenme, yo no soy un espíritu, soy un ser humano como ustedes. Mírenme. Ok, tóquenme, denme comida. Ese es el resucitado. Ese es el resucitado. Ok. Ahora vamos a leer sobre el resucitado. Hechos capítulo 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba. O sea, cuando fue recibido arriba, fue cuando fue transformado, fue glorificado. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. De lo que estamos hablando, miradme, vedme, dame comida. Que comió con los apóstoles, con los 12. Se presentó vivo con los 11. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. Ese fue el cuerpo resucitado. El que se andaba apareciendo, se estuvo apareciendo durante 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo, por lo cual dice, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí está. Así que, pues aquí está otra ilustración, Mateo 22:30. Bueno, primero vamos a terminar con esto. Ok. Entonces, dice en San Juan 7:39, eso es un punto clave que quiero que pongan atención. San Juan 7:39, pongan atención a la respuesta o a la pregunta que me hizo el pseudopastor Gamaliel. San Juan 7:39 dice, el que cree en, vamos a leerlo desde el 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él. Pero ese Espíritu no se iba a manifestar hasta que el Señor subiera al cielo, fuera recibido arriba. Entonces Dios iba a enviar el Espíritu Santo. Después de que Él ascendiera al cielo, Él iba a mandar el Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Así que en Hechos les dice, mientras Él estaba en su cuerpo resucitado, dicen, no salgan de Jerusalén. Ya me apareció a ustedes por durante 40 días. No salgan con pruebas indubitables. Y les dice, no salgan de Jerusalén hasta que llegue la promesa. O sea que el Señor todavía no había sido glorificado. Había resucitado, pero no había sido glorificado. Por eso el Señor les dice, no salgan de Jerusalén, porque la promesa va a venir a ustedes. Hechos, capítulo 1, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, versículo 4, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Así que ahí está la situación. Hechos 2, 1 al 9. Dice el 9, habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos fue alzado y recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como ascendió, así iba a descender. Iba a venir con sus ángeles en su segunda venida. Eso es lo que yo quería decirle, no sé. Así que el cuerpo del Señor no fue glorificado hasta que ascendió al cielo, porque el Espíritu Santo no iba a descender hasta que el Señor fuera glorificado. Y ese acontecimiento lo podemos ver en Hechos 1, 2 y 9. Así que ahí está su primera respuesta. Y vamos a seguir con el video. No fue Jesucristo el que se le aparece, sino él oye el evangelio de Francisco Borrego, y luego había dos profetas chamagosos que no se bañaban, barbones, que lo traían loco, ¿no? Pero más adelante él se bautiza a sí mismo. Por si no lo sabes, ahí está el libro, Los Hechos del Apóstol Joaquín Arón, donde el cronista te describe, o el historiador, que por cierto es un poeta el historiador. Bueno, en este caso que el apóstol Aarón se bautizó a sí mismo, pues él era un apóstol, era un hombre de Dios, es un hombre de Dios en nuestra fe, no estoy hablando de lo que usted cree, en nuestra fe, así como para mí son estos apóstoles de la Escritura, para mí también son los apóstoles conforme a la fe que yo tengo, ¿verdad? Entonces él sí se pudo bautizar porque fue mandamiento del Señor, o sea que vino de arriba el mandato. Bautízate, la hora ha llegado, bautízate invocando mi nombre. Y que fue lo que él hizo, así como le pasó al apóstol Pablo. Le dijo el Señor: bautízate. Y si no se convence, pues dígame quién lo bautizó a él, ¿verdad? O quién bautizó al apóstol Pedro, o quién bautizó al apóstol. Así que y esto era para que se cumpliese toda justicia, ¿verdad? Porque Dios a sus apóstoles pues los santifica desde antes que ellos nazcan. Por eso ellos son el perito arquitecto, los que ponen el fundamento. Entonces, como perito arquitecto, el apóstol Aarón Joaquín, él puso el fundamento, él fue el primero, él fue la primera piedra de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Esta es otra respuesta. Vamos a ver qué más hay aquí. El libro Raya se pasa de poesía, de retórica. De Jacob y Esaú. Pues, ¿a qué estamos jugando, Aiser? No conoces las escrituras. Creo que deberías hablar con tu pastor, mejor que tu pastor responda de una manera más coherente, ¿no? Bueno, está hablando de Esaú y Jacob, pero si usted mira el contexto, esto era una defensa de su ministerio, porque a él lo atacaban mucho. Él decía que él era el que perseguía la iglesia, le dijo a Ananías al Señor, pero él ha perseguido a la iglesia, los busca, es un perseguidor de la iglesia y consintió la muerte de Esteban y todo eso. Entonces él no merece ser apóstol. Pero el apóstol Pablo dice en su defensa, pues no habían aún nacido, hablando de la elección de Dios, porque el apóstol Pablo también era un elegido de Dios. No había él aún nacido, no había aún hecho ni bien ni mal,
Porque había dicho, no, mira, Pablo hizo mucho mal y pues ya Dios no lo va a escoger, no. No habían hecho ni bien ni mal y Dios ya sabía todo lo que ellos iban a hacer, quiénes iban a hacer, cómo iba a ser, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, o sea, no se fuera cancelada. Oh, no, él hizo, no, porque desde antes Dios lo escogió. Por no por obras, no por los méritos, sino por el que llama. O sea que esto es tiene que ver mucho con el contexto del que estamos hablando. No es que yo no sepa, no es que esté enredando las cosas, sino que el apóstol Pablo pues también se tuvo que defender de ese espíritu que pues hasta el día de hoy lo estamos viendo, un espíritu que ataca por ese lado. Entonces el apóstol Pablo se defendió y, puso este texto. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, más a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Todavía no habían nacido y Dios ya amaba a Jacob y Dios aborrecía a Esaú. Y todavía no habían nacido, todavía no había hecho ni bien ni mal, eran pues imagínense, todavía no habían nacido y Dios llamaba a Jacob y ya no le parecía y ya aborrecía a Esaú. Igualmente con la elección de los hombres de Dios. Esto es un ejemplo porque es una referencia que el apóstol Pablo está agarrando del Antiguo Testamento para defender su ministerio. Entonces aquí ya no podían decir, no, el apóstol Pablo pues es el más pequeño, el apóstol Pablo es esto, el apóstol Pablo es lo otro. No, dice que lo hizo en su ignorancia. Pero Dios ya lo había escogido desde antes que él naciera, como dice en Galatas 1:14. Lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia para manifestar a su hijo en él. No dijo para manifestar a su hijo a él, o me manifestó a su hijo, no. O sea que el apóstol Pablo iba a manifestar al ser de Jesucristo en su ser. Dice, revelar a su hijo en mí. Me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. Entonces, pues ahí está la primera contestación. Seguiremos haciendo videos y lo seguiremos con la plática. Tengan buenas tardes. Nos vemos.